buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es sábado 20 de marzo de 2021 y comenzamos nuestro espacio con buenas noticias. Llevamos ya 2 días consecutivos con buenas noticias y es que hace solo unos minutos partió la caravana de Abdala, el segundo candidato vacunal cubano anti-COVID-19 que avanza a la fase 3 de ensayos clínicos para demostrar su eficacia contra la COVID-19. Ustedes están viendo en pantalla las imágenes de este traslado que tuvo lugar en horas de la madrugada y nuestro equipo de prensa pudo captar. Del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología partió la caravana, luego con una estancia en los laboratorios SAICA, donde allí se transportaron los bulbos e insumos que se utilizarán en la fase 3 de ensayos clínicos para la vacunación de 48.000 sujetos de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. A decir de muchos de sus científicos, líderes de este proyecto, va rumbo hacia Oriente la esperanza contra la COVID-19 para estos territorios, para las provincias orientales. Así comenzamos esta conferencia de prensa que lleva a usted siempre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Es sábado. Es sábado ya, 20 de marzo. Así es. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información. Efectivamente, con todo el cuidado que requiere la transportación de estas vacunas, fíjense que todo es en camiones refrigerados hasta que llegue a las provincias orientales, siempre acompañado por la tropa de Encomet que nos ha acompañado en todo el proceso de enfrentamiento a esta pandemia. Y realmente una luz de esperanza, como tú dices, mientras vamos aplicando las medidas de restricción, cumpliendo con lo que está establecido, pero indiscutiblemente en la medida que se avance en la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna Abdala en el territorio oriental, ya avanzando en La Habana con Soberana 02, pues realmente es algo que junto con las medidas va a continuar a controlar la situación epidemiológica que sigue siendo muy seria. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Salud Bucal. Nuestro país lo celebra con alegría. Tenemos el lujo de tener 19.240 estomatólogos, 11.723 licenciados y técnicos en atención estomatológica y prótesis, lo cual da un promedio por habitante que permite una calidad, además de la participación activa de las personas en la higiene bucal. Como te decía, y como bien tú dijiste, una luz de esperanza porque realmente todavía la situación epidemiológica es muy compleja. Un traslado difícil, con una logística también complicada. En estos momentos. Una situación epidemiológica muy compleja que se expresa por el comportamiento de sus indicadores, número de fallecidos, que en el día de hoy se informan hoy 5 fallecidos, y el número de casos confirmados que también es por encima de 800 en el día de hoy. Realmente son cifras que traducen la complejidad de la situación que estamos enfrentando, que vamos a vencer con las acciones y con todo lo que se viene haciendo para su control, pero que indiscutiblemente en estos momentos es compleja. Lamentamos el fallecimiento y damos las condolencias a familiares y amistades de un paciente relativamente joven, fallecido en nuestro país, 57 años, del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo ya confirmado anteriormente y que tenía como morbilidades anteriores, padecía de hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Este paciente comenzó inicialmente con tos y falta de aire, fue evaluado en su área de salud, remitido, resultó positivo el PCR, ingresado
y realmente su evolución no fue muy favorable. Estuvo 9 días ingresado, 5 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó y en un momento determinado, después de una bradicardia extrema, hizo una parada cardíaca en asistolia de la cual no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias. Fallece un paciente de 89 años del municipio Bayamo en la provincia de Granma, contacto también de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que padecía de una enfermedad que sabemos que en los pronósticos para esta COVID no es favorable. Padecía de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de una demencia senil. Comenzó sus síntomas dados por falta de aire y tos. Se hizo el diagnóstico en su área de salud con el test de antígeno, fue ingresado, fue confirmado y después de una estadía de 8 días ingresado con un empeoramiento de su cuadro clínico, en un momento determinado presentó un cuadro de hipotensión arterial, una bradicardia y lamentablemente hace una parada cardíaca de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Fallece en Cuba una paciente de 68 años, pudiéramos decir que relativamente joven, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio del Cerro, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, factores de mal pronóstico cuando se asocian con la COVID, contacto de un caso positivo ya previamente diagnosticado, que comienza sus síntomas el día 9 de marzo, dado por tos, secreción nasal, dolores musculares y decaimiento. Se hizo la evaluación en su área de salud, fue positiva al test de antígeno, se ingresó y realmente presentó un grupo de complicaciones en su estadía hospitalaria, que incluso fue necesario intubarla, y después de 6 días de ingreso, una parte de ello en terapia intensiva, hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no es posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 90 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio de Regla, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial e hiperplasia prostática. Comenzó con síntomas dados fundamentalmente, realmente fiebre, se identifica durante el seguimiento a pacientes ingresados domiciliariamente al ser contacto de caso positivo, se le hace el test de antígeno, es positivo, se ingresa, se hace el diagnóstico, se confirma con el PCR y después de una estadía de 10 días en el hospital, 2 de ellos en terapia intensiva, pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación a pesar de las maniobras aplicadas. Nuevamente lo lamentamos mucho y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece en la provincia de La Habana, el municipio de Centro Habana, un paciente de 69 años de edad, contacto de un caso ya confirmado, con antecedentes de padecer de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, que comenzó con síntomas dados por decaimiento, fiebre, congestión nasal e incluso retención urinaria. Se evalúa en su área de salud, se hace el diagnóstico primero por el test de antígeno, después se confirma por el PCR, se ingresa
y lamentablemente tuvo una evolución un tanto complicada, un tanto poco favorable, y lamentablemente después de 5 días de estadía hospitalaria, el paciente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos, lamentamos mucho todos, cada vez que una persona fallece en nuestro país, reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades, pero lamentablemente esta enfermedad tiene estas complicaciones. De esta forma, Cuba amanece con 21.084 pacientes ingresados, 109 más que el día anterior, sospechosos 3.919, en vigilancia 13.713 y activos en estos momentos 3.452. Pudiéramos decir que es una cifra inferior a la del día de ayer, 123 menos, lo cual indiscutiblemente es expresión del número de altas que se vienen dando, que son superiores al número de casos confirmados. Se procesan en el día de ayer 19.788 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Se procesan en los 23 laboratorios que tenemos en nuestro país y se confirman, se diagnostican en el día de ayer 813 personas con COVID-19. Podemos decir que estamos hablando de 78 personas más que en el día de ayer, o sea, un incremento en cuanto al número de casos confirmados, nuevamente por encima de 800. Esto da una positividad de las muestras analizadas ayer de un 4,11%. Con este comportamiento del muestreo ayer, pues ya Cuba acumula 2.769.474 estudios realizados y 65.962 personas diagnosticadas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Eso hace que el 2,38% de todos los estudios realizados con PCR en Cuba, que es el diagnóstico en nuestro país, pues sean positivas a la COVID. Todas las provincias procesan muestras, como se ve en el gráfico, el mayor número de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Santi Espíritu, Camagüey, Ciego de Ávila, pero realmente está representado todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, del cual también se procesan muestras en el día de ayer. Las 813 personas que se diagnostican con la COVID en el día de ayer, pues el predominio, característica que ha tenido nuestro país desde hace más de 2 meses, de casos autóctonos, propios de la transmisión en Cuba, propios de los contactos que se tienen acá y un número cada vez menor de casos importados. En el día de ayer, 16. Eso es personas que han llegado a nuestro país incubando la enfermedad y pues se le hace el diagnóstico en Cuba por el protocolo que está establecido. En el gráfico se puede ver este comportamiento y también se puede apreciar cómo la cifra de personas diagnosticadas ayer supera lo que habíamos tenido en los últimos 5 días. Realmente no se logra una estabilidad en la reducción del número de casos, expresión, reitero y ratifico, de la transmisión que estamos enfrentando en prácticamente todo el territorio nacional. Algunas provincias más, otras menos, pero realmente es una cifra y una complejidad importante.
De los 813 casos diagnosticados, nuevamente un % por encima del 90, 93,2%, contactos de casos positivos. Grupo de mucho riesgo, por lo cual se adoptan las medidas de control de este grupo, ingresados en centros de atención a contactos en todo el país, y La Habana, por el volumen, prácticamente un número importante en su domicilio, lo cual recabamos la participación y el apoyo en el control de estos pacientes, de conjunto con las autoridades de salud. Como habíamos dicho, en el acumulado el 91,6% contactos de casos positivos. Ayer 16 de los 813 casos diagnosticados, pues son casos importados a nuestro país, y en 39 de los diagnosticados ayer, pues no se precisa la fuente de infección. En el acumulado desde que empezó la epidemia, el 7,5% de los pacientes diagnosticados, 4.964, han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Por provincias, los 813 casos diagnosticados ayer, el mayor número de la provincia de La Habana, 476. Le sigue Santiago de Cuba, que con ocupación y preocupación vemos que se ha ido incrementando el número de casos, una cifra de 90 en el día de ayer. Santi Espíritu sigue muy compleja, 50 casos ayer. Granma 41, Pinar del Río 27, Artemisa 25, Holguín 22, Camagüey 20, Cienfuegos y Guantánamo 15 cada uno, y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica 11 casos en el día de ayer, Matanza 7, Ciego de Ávila y Villa Clara 5 cada uno, y Las Tunas confirma 4 casos autóctonos. Del sexo femenino, el 50,4%, no obstante en el acumulado el predominio es del sexo masculino con el 51,3%. 55,6% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. No se sentían nada, y si no fuera por los protocolos de estudios a contactos, a casos que están en zonas de riesgo, pues no se hubieran detectado y estarían transmitiendo en la comunidad. En el acumulado, el 52,7% de todos los diagnosticados en Cuba han sido asintomáticos. Por grupos de edades, menores de 20 años sigue siendo muy elevado. 110 personas, niños, jóvenes, adolescentes se diagnosticaron ayer, y muy elevado el grupo de 18 años y menos, que son los casos pediátricos. Ayer 100 casos diagnosticados, el 12,3% de todas las personas que se diagnosticaron ayer con COVID-19. Llamativo y preocupante, además de ocupado, que de los 100 en edades pediátricas, 6 lactantes nuevamente. De La Habana 4 y de Santiago de Cuba 2. Todos los 6 menores de 6 meses y los 6 contactos de casos positivos. Además, con un promedio de contactos por cada lactante de 13,5, muy elevado para este grupo de edad. 6 provincias nos reportan casos pediátricos ayer: Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Holguín, y ya se acumulan desde el inicio de la pandemia 7.723 pacientes diagnosticados en edad pediátrica, de 18 y menos años de edad. Y de esos 7.723, 390 lactantes. Activos en el día de ayer, 612, cifra elevada. Recuperados el 92%, y grave se reporta el adolescente de 17 años que ya habíamos mencionado,
un recién nacido de 19 días y crítico un paciente de 8 años de edad. Me explicaba la doctora Lisset que todo es estable, pero con mucho riesgo estos pacientes en este grupo tan vulnerable y con las complicaciones que pueden hacer. De 20 a 39 años, 243, de 40 a 59 años, 281, y de 60 y más, grupo de extremado riesgo, pues ayer también una cifra elevada, 179. Los casos importados que se diagnosticaron ayer, los 16 casos importados, de la provincia de La Habana 5, de los municipios Arroyo Naranjo y Centro Habana, 1 de cada uno, y de La Lisa 3. De la provincia de Santi Espíritu, 5 pacientes importados, de Cabaiguán y Tahuasco 2 de cada uno, y del municipio Santi Espíritus 1. En la provincia de Ciego de Ávila se diagnostica un caso importado del municipio Morón. En la provincia de Camagüey, 2 pacientes importados de Florida y de Santa Cruz del Sur, 1 de cada uno. El paciente importado que se diagnostica ayer en la provincia de Las Tunas, del municipio Cabecera, y en la provincia de Granma, del municipio Campechuela. En el caso de Guantánamo, diagnostica un caso importado del municipio Guantánamo. Por países de procedencia, pues 9 procedentes de España, 4 de México, 2 de Rusia y 1 de Italia. Casos autóctonos. Ayer se confirman 797 personas con COVID-19 cuya transmisión se realizó o se produjo en nuestro país. Pinar del Río, con una cifra de 27 casos autóctonos ayer, pudiéramos decir que con una reducción de 21 en comparación con la jornada anterior y todavía con una dispersión que abarca ayer a 6 de sus 11 municipios. El mayor número y donde tiene la provincia la mayor complejidad epidemiológica es el municipio Cabecera, que ayer diagnostica 16 casos. Minas de Matahambre y Guane con 3 cada uno. Los Palacios y Consolación del Sur con 2 cada uno. Y en San Juan y Martínez se confirma un caso autóctono ayer. Artemisa también tiene una disminución de un caso nada más, pero bueno, 25 casos ayer, todavía con dispersión en 8 de sus 11 municipios, y el municipio San Cristóbal, el mayor número, 10, Guanajay y San Antonio de los Baños y Mariel, 3 cada uno, Artemisa y Candelaria con 2 cada uno, y Caimito y Huira de Melena con 1 cada uno. La Habana incrementa en 82 el número de casos confirmados ayer en comparación con el día anterior, dispersos en sus 15 municipios. Y ayer, de los casos diagnosticados, los mayores cifras de Habana del Este y de San Miguel del Padrón, que se diagnostican 53 de cada uno. Boyeros con 45, Arroyo Naranjo con 39, Cerro 37, Guanabacoa 34, La Lisa 31, 10 de octubre 30, Centro Habana y Habana Vieja 27 cada uno, Playa 21, Marianao y Regla con 19 casos autóctonos cada uno, y Plaza de la Revolución y El Cotorro con 18 casos autóctonos cada uno. En la provincia de Mayabeque, ayer no se confirman casos de COVID, el día anterior habíamos tenido 4, pero ayer, no obstante haberse procesado muestras para el diagnóstico, pues realmente no se confirman. Esperemos que las medidas que se han venido aplicando en el territorio pues vayan dando resultados. Matanzas confirma 7 casos autóctonos ayer.
2 menos que en la jornada anterior. Esta provincia sigue con un control de la pandemia. Habíamos visto un número ayer elevado, 9, pero bueno, ellos trabajan igual que todo el país, y las medidas que han venido adoptando pues les ha permitido un control de la pandemia. Los 7 casos, bueno, pues del municipio Colón 2 y de Jovellanos, Jagüey Grande, Ciénaga de Zapata, Pedro Betancur y Cárdenas, 1 de cada uno. Cienfuegos incrementa el número de casos ayer a 15 casos autóctonos, 12 más que la jornada anterior. El mayor número en el municipio cabecera, 8. Le sigue Aguada de Pasajeros con 3, igual que Abreu, y el municipio Rodas con un caso autóctono ayer. Villa Clara sigue disminuyendo el número de casos, 5 en el día de ayer, 3 menos que la jornada anterior, 2 en el municipio cabecera, Santa Clara, y en Caibarien, Ranchuelo y Remedios, un caso en cada uno. Santi Espíritu confirma 45 casos autóctonos. Esta provincia están trabajando duro, pero todavía hay evidencia de que persiste una transmisión muy importante. Ayer fueron 23 más que la jornada anterior. El mayor número y la mayor complejidad en el municipio cabecera, 18, Trinidad 13, Jatibonico 7, Cabaiguán 4, La Sierpe 2 y Tahuasco 1. Ciego de Ávila, 4 casos autóctonos, igual a la jornada anterior, 2 en Chamba, 1 en Ciego de Ávila municipio y 1 de Cielo Redondo. Si estos indicadores de la incidencia se mantienen en estos rangos, pues indiscutiblemente demostrará el control que está teniendo con las medidas que han adoptado. Camagüey también reduce el número de casos autóctonos, 15 menos, 18 casos ayer. El municipio de Camagüey, que es donde han tenido siempre la mayor transmisión, con 11 casos, Nuevitas 4, Santa Cruz del Sur 2 y Esmeralda 1. Las Tunas, que realmente mantiene control de la enfermedad, 3 casos ayer, incluso 3 menos que la jornada anterior, y todos en el municipio cabecera. Holguín incrementa en comparación con la jornada anterior el número de casos autóctonos, 22 ayer, 18 más que el día anterior, y el mayor número, que es también donde tiene la mayor complejidad, en el municipio cabecera, 14 en el día de ayer, Banes con 3, Sagua de Tánamo 2 y Cueto, Mayarí y Moa diagnostican un caso autóctono cada uno. Granma, que todavía tiene una cifra elevada, pero ayer disminuyó en 20 lo que había tenido el día anterior, se confirmaron 40 casos autóctonos. Bayamo, que es también donde ellos han mantenido la transmisión más importante con 33, le sigue Iguaní con 3, Manzanillo 2, y Niquero y Cautocristo con 1 cada uno. Santiago, como yo dije al inicio de la conferencia, con ocupación, con preocupación, ha ido incrementando el número de casos. Ayer 3 menos que el día anterior, pero estamos hablando de 90 casos autóctonos, que realmente esta provincia había logrado un control de la situación. No digo que no se mantenga, pero de todas formas ellos están adoptando todavía medidas más rigurosas para que no se produzca un incremento. El municipio cabecera, que además es donde siempre han tenido la transmisión más importante, Santiago de Cuba, 66 ayer. Contramaestre y Palma Soriano con 10 cada uno, Segundo Frente con 2 y San Luis y Mella un caso cada uno. Guantánamo sigue mostrando control de la pandemia, 14 casos autóctonos ayer, 2 menos que la jornada anterior, y prácticamente todos 12 en el municipio Guantánamo y el municipio Baracoa con 2.
el municipio especial Isla de la Juventud, que todavía tiene una transmisión importante, confirma ayer 11 casos autóctonos. Realmente es una transmisión que se ha mantenido a pesar de las medidas que se han adoptado. Con este número de casos autóctonos, que son además lo que determina la tasa de incidencia de cada territorio, pues Cuba incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días a 104,8. La Habana con 284,6, Pinar del Río con 148,8, Mayabeque con 143,2, Granma con 109,8, Santi Espíritu con 100,9 y el municipio especial con 100,6 son las provincias con tasas más elevadas de Cuba en los últimos 15 días hasta el día de ayer. Las de menor tasa en todo el país, Las Tunas con 15,8 y Matanzas con 14. Pero como ven, de todas las provincias se han confirmado casos en los últimos días, todas tienen unas más, otras menos, tasas elevadas y realmente esta tabla expresa la complejidad. La curva, como ustedes ven, no acaba de tener una disminución sostenida del número de casos y se mantiene con cifras elevadas. Los municipios no muchos cambios, de los que aportan el 46,9% de la incidencia total en Cuba, pues son 10 municipios de La Habana y uno de Mayabeque y uno de Pinar del Río. Y nuevamente Melena del Sur se mantiene con la tasa más elevada de Cuba, 1012,9 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia de casos confirmados. De La Habana, en ese orden, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Centro Habana, Cotorro, Cerro, Habana del Este, 10 de octubre y Arroyo Naranjo. Todos de La Habana, los 10 de La Habana que aportan las tasas de incidencia más elevadas de nuestro país. Y Pinar del Río pasa al último lugar con una tasa de 271,6. La Habana en su curva se ve que no se logra todavía el control de la pandemia, muy elevada la transmisión y los municipios de mayor afectación, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón y Guanabacoa. Pinar del Río parece como que quisiera disminuir, pero dése en cuenta en la curva que se mantiene muy elevada y no se aprecia un descenso todavía que se pueda evaluar. Como ya reitero, el municipio cabecera con la mayor tasa, 271,6, y le sigue el municipio La Palma. Mayabeque, según el gráfico que se ve ahí, parece ser que quiere disminuir y de mantenerse este comportamiento, pues estará evidenciando un control todavía no consolidado de la pandemia. El municipio Melena del Sur, como ya yo dije, se mantiene como el municipio de Cuba con la tasa de incidencia más elevada en los últimos 15 días. Y le sigue el municipio de Güines. La provincia de Granma, todavía sin un control efectivo de la pandemia, aunque ayer disminuyó el número de casos, se puede ver ahí en la curva. Y solo reiterar que la complejidad mayor de esta provincia está en el municipio cabecera, en el municipio Bayamo, con una tasa de 245,2. Santi Espíritu, ahí está, tampoco se ve una reducción sostenida del número de casos y la mayor afectación en Santi Espíritu en estos últimos 15 días, Trinidad, La Sierpe y el municipio cabecera. Artemisa
si bien no incrementa, pero mantiene una meseta en cuanto al número de casos. Y las tasas más elevadas, Guanajay, Mariel, San Cristóbal, Candelaria y Artemisa. Y en el caso de Camagüey, parece que va controlando la pandemia, seguir apretando y cumpliendo con todas las medidas para consolidar los resultados que han tenido en estos últimos 4 días. De todas formas, Camagüey, Guaymaro y Santa Cruz del Sur con tasas más elevadas en esta provincia. De esta forma, en Cuba, de los 65.962 pacientes que se han diagnosticado con la COVID-19, se mantiene ingresado el 5,2%, 3.452. De estos 3.452, 3.384, pudiéramos decir que el 98,03% de todos los diagnosticados con una evolución clínica estable. Lamentamos mucho y damos las condolencias, y ya en Cuba 392 personas han fallecido con la enfermedad, teniendo en cuenta los 5 que fallecieron, que se informó en el día de hoy. Eso da para Cuba una letalidad de 0,59%, inferior a la del mundo, 2,20%, y a la de las Américas, de 2,40%. Los 2 evacuados y los 54 retornados después del diagnóstico. Ayer, un balance positivo de alta, casos confirmados, 931 altas. Podemos decir que 118 más que los diagnosticados en el día de ayer. Eso permite que el número de activos se vaya disminuyendo, y que ya con estas 931 altas ya se acumulan 62.062 pacientes recuperados, que es el 94,1%. Esto permite también incrementar el porciento de pacientes recuperados de la COVID-19 en nuestro país. Terapia intensiva todavía con una cifra elevada de casos confirmados, 68 pacientes. 7 menos que ayer, pero una cifra muy elevada, de mucho riesgo para cada uno de estos pacientes. 29 críticos y 39 graves. Como se puede ver en el gráfico final, en los primeros 19 días del mes de marzo, ya Cuba ha diagnosticado 15.372 casos con COVID-19, que, como ustedes ven, en comparación con febrero, parece que vamos a quedar en una situación similar, que fue la más alta que habíamos tenido en Cuba. Han fallecido 68 personas en este mes, que si bien pudiéramos decir que es una letalidad de 0,44%, pues indiscutiblemente es un número de casos fallecidos muy elevado. Esta es la situación de Cuba. Nos vamos a permitir, utilizando los pronósticos elaborados por el grupo de científicos que han estado participando en este análisis, presidido por el doctor Raúl Guinovar, el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, y donde, si me ayudan ahí con ese gráfico, podemos ver los pronósticos que se han calculado con el análisis de los resultados de las últimas tres semanas, y tomando las curvas que representan la media de todas estas simulaciones. Ahí se ve con un poco de dificultad la estimación de los casos confirmados y las altas en Cuba. Es el primero que se ve arriba, que ustedes ven que, bueno, van parejas más o menos, lo cual permite que se vayan dando altas en correspondencia con el número de casos.
A la derecha, la estimación de los casos confirmados diarios en Cuba. Ustedes ven, los casos diarios son las bolitas verdes esas que se ven ahí, y la curva es el escenario medio que ustedes ven que oscilan, que realmente no tienen una estabilidad hacia la reducción. Acá, abajo a la izquierda, la estimación de los casos fallecidos en Cuba, que también ha tenido la parte de las bolitas, el reporte de fallecidos diarios, que ustedes ven que no tiene una reducción. Y a la derecha, la estimación de los casos activos en Cuba, en la parte inferior, que como ustedes pueden ver ahí, pues tiene un estimado medio que va disminuyendo, expresión de que se den más altas que el número de casos. De esta forma nos comentaba el doctor Guinovar que según estos pronósticos se pronosticaba un aumento de la incidencia para Santiago de Cuba. Ojo, apretar todavía más las medidas y el mantenimiento de una alta incidencia en la provincia de La Habana en los próximos días. Este es el comportamiento de la pandemia hasta el día de ayer, todavía muy complejo, todavía muy necesitando de la participación activa de toda la población. Sin duda que lo vamos a resolver con las medidas que se adopten, con la vacunación que ya está en la fase 3 de su ensayo clínico. 2 de los 5 candidatos vacunales que tenemos en nuestro país, Soberana 02 y Abdala. Y sin duda de que este año vamos a controlar la pandemia. Le propongo entonces, doctor, hacer una pausa en nuestro habitual diálogo e intercambio para conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 813 casos positivos a la COVID-19, 5 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Lamentablemente, siguen siendo cifras preocupantes, hoy con cifras por encima de los 800 casos confirmados con la enfermedad. De este total, La Habana con más de la mitad de los casos positivos, de los casos confirmados al cierre del día de ayer, seguido por las provincias de Santiago de Cuba y Santi Espíritus. Por tanto, no se pueden descuidar las medidas. Hoy mostraba en conferencia de prensa el experto los modelos de pronóstico para los próximos días. Desciende la curva de casos activos y de casos diarios confirmados, pero no es posible todavía detener la transmisión. Los candidatos vacunales avanzan, 2 en fase 3 de ensayos clínicos, pero usted mantenga las medidas de contención contra la pandemia. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Vamos a conocer de inmediato la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida. Y doctor, ¿las noticias? Malas. ¿No siguen siendo buenas? No, en lo más mínimo. Ahí, ayer ya se superó con creces más de medio millón de pacientes diagnosticados en el mundo. 693.191 pacientes se diagnosticaron ayer en el mundo. Eso hace que ya en los 190 países y los 29 territorios que han venido informando casos de COVID, la cifra ascienda a 122.661.151 casos confirmados. Un número de activos que, bueno, sigue incrementándose, 21.092.134, y fallecen ayer más de 10.000 personas con COVID-19. Estamos hablando de 2.707.145 fallecidos.
realmente una cifra muy elevada. Ayer incluso veíamos un análisis que se hacía donde se evidenció que Brasil en la última semana ha reportado un número de fallecidos por encima, como promedio, de 2.000 todos los días. La región de las Américas, epicentro de la pandemia, con el 44,5% de todos los casos confirmados del mundo, y que ayer, de nuevo, una cifra elevada de casos confirmados, 216.539, y ya se acumulan 54.588.890 personas que han tenido la COVID-19 en nuestra región, con que se han ido recuperando 1% de ellos, pero que indiscutiblemente las secuelas que pueden quedar pues complicarán el futuro de lo que es la salud pública, la salud mundial. Y de ayer, el número de casos activos todavía muy elevado, 9.350.442, y fallecieron de los 11.974 del mundo, más del 50% en nuestra región, 6.230, lo cual da un acumulado de 1.309.494 fallecidos y una letalidad del 2,4%. Vamos directamente a los países, al gráfico donde se muestran los países que reportan el mayor número de casos por COVID. Brasil, nuevamente, estamos hablando del diagnóstico en las últimas 24 horas. Brasil, nuevamente, con el mayor por ciento de casos confirmados ayer, 17,9%. Estamos hablando de 89.409 casos confirmados en un día. Estados Unidos con el 12,6%, pues estamos hablando de 63.287 casos confirmados. Le siguen en ese orden India, Italia, Polonia, Turquía, Alemania, Ucrania, Hungría, República Checa. Fallecen el mayor número ayer en el mundo también en Brasil, con 2.730 fallecidos en las últimas 24 horas. Le sigue Estados Unidos de Norteamérica con 1.141, México, Rusia, Polonia, Italia, Sudáfrica, Ucrania, Indonesia e India. Y con este comportamiento, pues se puede ver en un mismo gráfico cuáles son los países con mayor reporte de casos y los países con mayor reporte de fallecidos. Que, como habíamos dicho, a la cabeza Estados Unidos de Norteamérica en cuanto al número de casos. Estamos hablando el acumulado, Estados Unidos, no las últimas 24 horas. Estamos hablando del acumulado. Estados Unidos a la cabeza con 30.369.674, Brasil con prácticamente 12 millones, la India con 11 millones y medio, Rusia con 4.437.000 y el Reino Unido con más de 4 millones. En cuanto al número de fallecidos, Estados Unidos con ya un acumulado de 552.626 personas que han perdido la vida con esta enfermedad, pues se mantiene a la cabeza. Le sigue Brasil, le sigue México, la India y el Reino Unido. Como tú ves, Gisela, a pesar de los avances científicos, a pesar del número de vacunas que se están aplicando, los millones que se están aplicando de vacunas en todo el mundo, todavía el impacto, el efecto, pues realmente no se logra apreciar. Sigue siendo una gran amenaza esta enfermedad para el mundo. En ocasiones en los análisis se evalúa la incidencia que tiene en este comportamiento, pues las nuevas cepas que están circulando, que cada vez se ven
con una frecuencia mayor en diferentes países, y además con una variedad, que estas nuevas cepas, hasta ahora lo que se conoce es su alta contagiosidad superior a la que inicialmente circuló, y en cuanto a su virulencia, en cuanto a la capacidad de provocar cuadros graves, cuadros críticos, todavía no bien definido, aunque pudiera ser. Y hasta ahora se mantiene que las vacunas que se están aplicando en el mundo son efectivas aún contra estas nuevas cepas. A propósito de este tema, doctor, una televidente nos escribió hace algunos días y nos preguntaba, ¿impactan los candidatos vacunales en el control de la pandemia? Usted se ha referido a que Sí. todavía no se ve ese impacto deseado. También no, o sea, no podemos esperar que con el % de población que se ha vacunado en el mundo, aunque se hayan aplicado millones, pero también son cientos de millones las personas, mil. Entonces, realmente todavía los % que siempre desde un inicio se dejaron claro, que hasta que no hubiera una inmunidad de rebaño de un 70, un 80%, pues no se iba a ver una disminución en la incidencia de los casos. Pues realmente eso no se ha logrado. Por lo tanto, no podemos decir que no sean efectivas las vacunas. Lo que no se ha logrado, lo que se necesita para un mejor control de esta pandemia. Y alguien muy preocupado nos pregunta, ¿cree el doctor Durán que usaremos el nasobuco durante este año? Yo lo creo. No lo quisiera, ¿para qué les voy a engañar? A mí tampoco así permanentemente, pero yo creo que sí. ¿Cuán necesario es? Porque incluso se refería a que, usted ha explicado muchas veces aquí, cuán efectivo es el uso del nasobuco a una distancia prudencial entre dos personas hablantes, pero él insistía, ¿será tan necesario como se ha explicado en otras ocasiones? Yo creo que sí. Y si estamos hablando de que están circulando nuevas cepas que tienen una contagiosidad todavía mayor, pues estoy hablando de que todavía es más importante. ¿Aún vacunados? Aún vacunados, sí, aún vacunados. Y realmente yo sí pronostico, aunque no lo quisiera, que este año tendremos que seguir con el nasobuco. De esta manera estamos poniendo punto final a la conferencia de prensa sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Le agradecemos su presencia, doctor. Lo esperamos mañana domingo para seguir conociendo otros detalles sobre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Usted mantenga siempre las medidas de contención, las medidas higiénico-sanitarias que ya conoce, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección frecuente de manos y superficies. Recuerde que en esta jornada 813 pacientes se diagnosticaron con la enfermedad y lamentablemente 5 fallecidos. Cifras para tener en cuenta, cifras preocupantes todavía en el enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. Esa es la razón por la que hay que cuidarse mucho en tiempos de rebrote de COVID-19. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.